Turcafé es auspiciado por... El mundo nos dio una lección de humildad. Nos demostró que nada es más importante que una caricia, que estar cerca de los que queremos, que un apretón de manos vale más que 1000 palabras. Vivir esto nos hizo más fuertes, para levantarnos, regalarnos apretones de manos llenos de ilusión y caricias que duren para siempre. No permitamos que nada nos vuelva a separar. Sani, más unidos que nunca. Hola a todos, siguiendo con nuestras entrevistas a los candidatos a la Asamblea Nacional el próximo 7 de febrero, hoy estoy sentada también con Andrés Briones del partido Construye. ¿Cómo estás, Andrés? Hola, Catrina, gracias por la invitación. Para mí siempre es un gusto poder hablar de las propuestas, de lo que estamos haciendo como Movimiento Construye para trabajar por la gente. Una pregunta directa a la vena. Sí. Como ciudadano común, ¿cómo defines a la Asamblea de hoy? Bueno, hago ese ejercicio con mis estudiantes, con mis colaboradores en mi negocio, y el término que es lamentable que utilizan para describir a la Asamblea es corrupción. Esa es la realidad en el Ecuador. ¿Y cómo te gustaría que te recuerden en el caso de que llegues a la Asamblea en los siguientes 4 años cuando te haga la misma pregunta? Como un hombre de transparencia y resultados. A lo largo de mi vida, querida Catrina, en la parte privada, yo soy empresario, soy emprendedor, he sido educador también por 8 años en la Universidad Casa Grande. Una de las cualidades y característica propia de Andrés Briones ha sido la transparencia y el trabajo. Siempre he sido una persona de mucho empeño, trabajo, y quiero volcar esas energías ahora en la parte pública, porque mi vocación es para servir, para ayudar, y esa característica es la que vamos a poner ahora a disposición de los ecuatorianos en la Asamblea Nacional. ¿Y por qué lanzarse a una asamblea o a un poder que está tan deteriorado, con un récord histórico de desaprobación? Esa es una pregunta interesante, porque al final todos hablamos y criticamos la política, todos los ciudadanos buenos, desde el periodismo, desde el sector empresarial, desde los emprendedores y los actores de la economía popular y solidaria, pero tenemos que ir un paso más allá. Si bien es cierto, es bueno opinar y criticar, la única forma de salvar al Ecuador de la improvisación política, de la inestabilidad política, para salvaguardar el bien de los ecuatorianos, establecer un normativo propicio para garantizar prosperidad y empleo, es participando activamente en la política nacional. Y es por eso que Andrés Briones decide, ahora sí, participar dentro del Movimiento Construye en una elección para Asamblea Nacional, porque consideramos que dentro de la Asamblea tenemos la oportunidad para cambiar y transformar el marco normativo, legislativo, que influye en la vida de todos los ecuatorianos. Desde la legislatura podemos crear un marco normativo para facilitar el emprendimiento, por ejemplo. Se ha dicho que Construye es partido del gobierno. ¿Qué dices tú al respecto? Construye es un partido o un movimiento de ciudadanos, y eso es lo que más me agrada a mí y decidí aceptarlo. Cuando recorro las calles, por ejemplo en Manabí, ahora voy a estar en Manabí el día de mañana, cuando estuve en Imbabura y en las provincias donde tenemos cuadros, lo bueno es que la gente se acerca, tanto para saludarnos, para agradecer por el trabajo, a mí como candidato nacional y en nuestros cuadros provinciales. El caminar con tranquilidad y paz y recibir el cariño y afecto de la persona es un buen indicador. Más allá de si está o no está un gobierno, lo importante son los resultados. Y otra vez, Andrés Briones cuando fue parte del gobierno, porque yo fui secretario del Gabinete Económico, no puedo dudarlo, fui director nacional del Instituto de Economía Popular y Solidaria, pero Catrina, lo importante es cuando tú sales tranquilo, cuando has trabajado por la gente y ese trabajo se reconoce entre el territorio. Estuve leyendo parte de tus propuestas y leo que se repite mucho la palabra emprendimiento, seguro porque también fuiste un emprendedor. Pero también me pongo desde la otra perspectiva. Se ha hablado muchísimo del emprendedor, de los emprendimientos, y ha habido un llamado colectivo a emprender. Cuando emprender en el país es muy complejo, muy complicado, donde la banca tampoco te ayuda mucho en el tema de inyectarte, digamos, capital. ¿Cuál es la propuesta clara y concisa de Andrés Briones para poder llegar a generar este emprendimiento de que tanto se habla, pero que muy pocos realmente lo consiguen? 3 cosas importantes, Catrina. Primero, simplificación de trámites. En la Asamblea no vamos a dar la vuelta, sino más bien vamos a ir con una propuesta sólida. ¿Real? Simplificación de trámites, tenemos que reducir los tiempos para constituir un negocio. Usted es emprendedora, todos somos emprendedores del Ecuador. El Ecuador tiene una tasa alta de emprendimiento, pero sin embargo, en los tres primeros años termina fracasando. Es correcto. ¿Pero por qué fracasan? Porque tenemos demasiada burocracia, muchos trámites, muchas certificaciones, muchos permisos y regulación que terminan asfixiando al emprendedor y al individuo.
el Estado ecuatoriano, en vez de facilitar el camino a todos, nos pone un gran freno de máquina. Entonces, desde la legislatura tenemos que cambiar y sacar ese freno de máquina y facilitar el camino al emprendedor, al individuo que quiera arriesgar y apostar por el país. ¿Cómo lo hacemos? Simplificando los trámites. Tenemos que reducir los tiempos y también reducir los costos de la tramitología en el Ecuador. No puede ser que un individuo tenga que pagar $870 para una notificación sanitaria en el país. Eso tenemos que reducirlo a cero, facilitar la vía al ecuatoriano. Y tenemos que garantizar, como tercer punto de mi propuesta, el acceso a crédito. En estos momentos, el acceder a un crédito en el país, tanto la banca pública, que es la banca de desarrollo, y la banca privada, es imposible. Es imposible porque se suma un tema de perfil de riesgo. Y en los últimos 7 meses, ¿quién ha vendido en el país? Yo entiendo y me parece y suena muy bonito, pero a la práctica, ¿cómo se lleva esto? Porque estamos hablando de ese tipo de cosas hace muchos años. Sí. Entonces entiendo que el Ecuador existe muchísimo, la tasa de emprendimiento es altísima, pero como tú dices, la gente fracasa. Catrina, ¿cómo generamos crédito barato para el Ecuador? A través de 2 cosas rápidas. Primero, abrir la competencia local a la competencia internacional en el sistema financiero. Por competencia natural, si tenemos banca internacional, vamos a generar una competencia sana y los costos de la tasa de interés van a caer. Esa es una fórmula que no se ha hecho y es sencillo sentarnos en la legislatura, establecer el marco propicio y abrir el mercado financiero para la competencia internacional. Y 2, para el caso del emprendedor, para ponerle un ejemplo sencillo, que recién está empezando y que tiene una idea, pensemos en la figura de un fideicomiso, que lo podemos hacer con fondos públicos, alimentado con fondos públicos, que subsidie la tasa de interés. Y para una persona que sale de la universidad o que se ve en problemas de financiamiento porque no está vendiendo, por una sola vez, que el Estado a través de ese fideicomiso le entregue créditos con una tasa de interés diferenciada. Las fórmulas existen, el mecanismo los hay. El problema, Catrina, es que no existe la voluntad política y las ideas. Por eso que es importante en estas elecciones los ciudadanos elijan en función de la capacidad y la experiencia de las personas, porque la improvisación es el gran mal en la parte política que ha pasado factura a todos los ecuatorianos. Andrés, como última pregunta para ir cerrando, ¿por qué votar por ti? Andrés Briones es un ciudadano, no soy un político, y como ciudadano quiero obrar para bien. Andrés Briones no va con improvisación, va con una propuesta clara, inclusión social, donde vamos a fiscalizar temas de educación, salud y seguridad ciudadana. Y en la parte de inclusión económica vamos a trabajar una reforma integral al Código Laboral, una reforma integral a la seguridad social, porque no puede ser que tengamos a 4.5 millones de ecuatorianos sin seguridad social en este país, y vamos a trabajar en un proyecto de simplificación, reducción de costos y crédito barato. ¿Dónde puede la gente acceder a leer los planes? Tenemos nuestra página web del Movimiento Construye, en línea lo pueden validar y ahí tenemos cargada toda la información. Andrés Briones también está en las redes sociales. Me pueden ubicar como Andrés Briones Vargas en Instagram, en Facebook y en YouTube, y estamos de manera periódica subiendo nuestras propuestas, lo que comentamos en los medios y lo que conversamos con la gente. Siempre importante en la campaña y por eso mi eslogan es Andrés el de las soluciones. Sentarnos con la gente, escuchar y hacer de la política una política asequible y cercana al ciudadano. Gracias, Andrés. Gracias a usted, Catrina, por la Ya venimos invitación. con más aquí en Turcafé. Nos vamos a un corte y ya regresamos. El mundo nos dio una lección de humildad. Nos demostró que nada es más importante que una caricia, que estar cerca de los que queremos, que un apretón de manos vale más que 1000 palabras. Vivir esto nos hizo más fuertes para levantarnos, regalarnos apretones de manos llenos de ilusión y caricias que duren para siempre. No permitamos que nada nos vuelva a separar. Sani, más unidos que nunca. Para tener un hogar feliz, siempre se debe tener mucho diálogo, respetar la intimidad del otro, compartir lo que tienes en tu interior, dar una mano siempre que se pueda o que te la pidan. Y recuerden, un hogar unido es un hogar feliz. Juntos y revueltos, de lunes a viernes, 8 de la noche, solo por TC. Y luego de una buena comida o de nuestro cafecito, qué mejor que hidratarnos con Suiber, esta agua riquísima, ligera y de altísima calidad. Síguelos en @SuiberS, que también hacen envíos a domicilio.
Comenzó la campaña electoral y con ella también una serie de entrevistas en Tour Café con los principales candidatos a la Asamblea y a la presidencia del país. No se lo pierdan. Participación política es un derecho humano. Para muchos podría ser una sorpresa. No es sencillo conferir con una asamblea. Y esto es brutal lo que voy a contar. Duele el doble cuando vemos un país tan rico como el nuestro. ¿Qué se puede hacer para no volver a repetir la historia? No puedo yo responder por todos, ¿no? Tal sí, el no. ¿Usted es correísta? Yacu, tengo que preguntarte esto. ¿Quién financia tu campaña? Y otros de tus hijos mayores son tus asesores en TikTok. Recursos económicos muy limitados. Todos los domingos a las 11 de la mañana por TC Televisión. Somos nuevos, pero experimentados. Y salsa. Así que mazo, ingresen y rían con Confinados. Y sácame el ingrediente. ¡Ay, qué escándalo! A mí también, porque estoy inolvidable. Y tú lo sabes, tú lo sabes. Y muy pronto tendremos más shows, más obras y más contenido. Así que bonito. Disfruta e ingresa en casa. Así, todo bien chévere. Y señores del CNE, déjenme participar. Y luego de una buena comida o de nuestro cafecito, qué mejor que hidratarnos con Suiber, esta agua riquísima, ligera y de altísima calidad. Síguelos en @SuiberSE, que también hacen envíos a domicilio. Y no te pierdas todos los domingos a las 11:30, justo después de Tour Café, Holístico by Acupuntura Lead, donde se habla sobre medicina alternativa china y acupuntura, siempre por TC Televisión. Seguimos, gracias por seguir en Tour Café. Vamos ahora con la entrevista con el candidato a la Asamblea, Francisco Jiménez, del Movimiento Creo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación a tu programa. Parto siempre con la misma pregunta. ¿Por qué llegar a la Asamblea? Porque es un espacio importantísimo para la vida del país. Yo pienso que lamentablemente la Asamblea tiene hoy por hoy una muy mala reputación. Ha habido mucha gente... La peor de la historia, realmente. Sí, algunos dicen eso, pero es porque tal vez han llegado las personas incorrectas. Como ciudadano común, ¿cómo definirías en una palabra a la Asamblea de hoy? Desastre. ¿Y cómo te gustaría que la definan en los próximos 4 años? Con eficiencia, como un lugar donde se hacen cosas correctas. Dentro de tus propuestas, ¿cuál es la que más destacas y por cuál es la que realmente vas a llegar a trabajar desde el inicio? A mí me gusta mucho la educación porque trabaja mucho sobre el futuro de los jóvenes.
Me gusta mucho la de reactivación económica porque tiene que ver con una ley que queremos promover de empleo joven y también de empleo adulto, que son las franjas de jóvenes de 18 a 25 años y de adultos de más de 50 más golpeadas durante la pandemia. Yo creo que allí es donde hay que trabajar mucho. Educación y empleo me llaman mucho la atención. También salud, pero yo te diría que son esos 3 ejes los que más me interesan. Y dentro de la educación, ¿cuáles son las propuestas concisas que van a incentivar como bloque? Nosotros queremos eliminar la Cenecit. Y no como una propuesta demagógica, sino porque consideramos que es la universidad la que debe decidir quién estudia qué carrera. Y quién estudia y quién no estudia. No es un ente burocrático el que debe administrar el talento de la gente. Son las universidades, como es en todo el mundo. Solo que aquí, por esas ideas un poquito trasnochadas, se cambió de óptica, pero eso es un error. Las universidades son las que deben decidir quién entra a sus aulas y quién no, y qué carrera es la que deben estudiar a partir de los conocimientos y del talento de la gente. Se habla mucho de la generación de empleo, se habla mucho de los emprendimientos. Hay un llamado a emprender siempre de los gobiernos, de diferentes maneras. Este es un país donde tiene una tasa de emprendimiento altísima, pero la mayoría de emprendedores fracasan. ¿Cómo incentivarlos? Es muy complicado generar emprendimiento, la banca tampoco te ayuda en eso. Siendo el partido de uno de los candidatos a la presidencia, uno de los banqueros más importantes del país, ¿cómo se va a incentivar a la generación de préstamos, apuestas, empleo, etcétera? Bueno, hay algunas cosas bien prácticas que se pueden hacer. Por ejemplo, mejorar el acceso al dinero. Hoy es un lujo pedirle prestado a los bancos. ¿Por qué? Que no te dan. No te dan. Apenas un 2-3% de la población tiene acceso a los préstamos bancarios. Eso no es nada. No permite consumir, no permite mejorar, no permite emprender. Todo eso tiene que cambiar. ¿Cómo hacemos eso? Atrayendo banca internacional. Porque así de sencillito, si es que hay poca papa en el mercado, el precio de la papa sube. Si hay mucha papa en el mercado, el precio de la papa baja. Si nosotros somos un país en el que no se puede imprimir dinero porque el dólar no lo imprimimos aquí, sino allá en los Estados Unidos, lo que necesitamos es que la gente que tiene dólares los traiga. ¿Y Guillermo Lasso está de acuerdo con eso? Totalmente. Lo ha dicho varias veces. Tenemos que tener banca internacional aquí, que son los que tienen dinero, que lo traen de afuera de sus sucursales y de sus filiales en el extranjero. Pero para eso tenemos que hacer bien nuestros deberes en casa. Tenemos que reformar un código del trabajo que data de 1938, es decir, ya tiene sus 80 y pico de años, está bien viejito ya, y sobre pretexto de los conflictos entre empleadores y trabajadores no se puede reformar. Tenemos que reformarlo para bien del mercado laboral. Tenemos que generar una estabilidad tributaria, no podemos estar metiendo reformas tributarias cada 3, cada 4 meses porque así no se puede planificar absolutamente nada. Tenemos que mejorar el acceso al dinero y bajar las tasas y sobre todo tenemos que simplificar y hacer más sencillas las normas en el Ecuador. No puede ser que para emprender haya que pasar 20, 25 permisos, así nadie tiene ningún incentivo para emprender. Tenemos que hacerle la vida fácil a la gente. En el gobierno del cambio, el gobierno presidido por Guillermo Lasso y apoyado por la Asamblea, la vida tiene que ser más fácil para todos los ecuatorianos. Si te tengo que decir, o le tienes que decir a la gente, ¿por qué votar por ti, por el partido de Creo? ¿Cuál es la respuesta? Porque nosotros somos gente como ustedes. Somos gente sencilla que nunca ha vivido de la política. Ha vivido para la política, que es muy distinto. Nosotros hemos vivido nuestro trabajo. Tú has sido gobernador, has sido... Yo he tenido varios cargos públicos. Algunos cargos públicos. Sí, he sido secretario del Tribunal Electoral del Guayas, he sido subsecretario de gobierno, he sido gobernador. He tenido varios cargos. Nunca me he llevado a mi bolsillo plata que no me correspondía. Nunca he incrementado mi patrimonio en una función pública. Siempre he vivido de mi trabajo como abogado. Y siempre he tenido en la cabeza que uno se mete a una función pública para servir. Hoy el país necesita de gente comprometida, de partidos que sean responsables, no de partidos políticos de garaje y de gente que tenga un plan para sacar adelante al Ecuador. Yo estoy convencido que nosotros, en el movimiento Creo, en las listas 21, tenemos eso. ¿Tu posición frente a la corrupción? Hay que ser absolutamente inflexible. Es una de las pocas cosas en las que no se admite ningún margen de flexibilidad. Pero al empezar tenemos que fiscalizar a esos 60 asambleístas que están indagados por corrupción. Son los primeros a los que hay que fiscalizar. Segundo, tenemos que aprobar la ley de extinción de dominio, que por ahí la tienen medio archivadita en un cajón. Y tercero, tenemos que tener una posición de absoluta transparencia en el manejo de los recursos públicos. No es tan difícil, es sencillo, se lo puede implementar, pero tenemos que ser capaces de hacerlo y eso se lo hace con voluntad política y obviamente también con un margen de preparación y de conocimiento. Muchas gracias, Francisco, por la entrevista. Gracias a ti.